Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a poner mucha atención. El tema del día de hoy es patrimonio natural y cultural. Recordemos, patrimonio, chicos, patrimonio quiere decir herencia. Patrimonio quiere decir herencia, ¿no es cierto, chicos? Cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de herencia, de riqueza. Natural se refiere a todo lo que es naturaleza. Y cultural, como ustedes ya saben, se refiere a las fiestas, tradiciones, costumbres, vestimentas, la lengua, la comida, la música, etc. Vamos leyendo, vamos comprendiendo, chicos. Los cantones del Ecuador. Los cantones del Ecuador, ubicados en las 24 provincias, tienen atractivos turísticos naturales y culturales. Por ejemplo, el sombrero de paja toquilla nos dice. Observemos un ratito el sombrero de paja toquilla, ¿les parece, chicos? El sombrero de paja toquilla ha sido considerado por muchos años una de las principales artesanías típicas y propias del Ecuador. Desde la época de nuestros aborígenes, esta técnica de tejido se ha venido desarrollando, dando como resultado un producto representativo de nuestra identidad cultural. Los sombreros de paja toquilla se confeccionan gracias a la hoja tierna o a la corteza de la palma de iraca, originaria de la flora ecuatoriana, que requiere de un clima cálido a medio húmedo para que se pueda desarrollar. El primer paso consiste en la extracción de los cogollos de la planta. Luego, la paja debe ser rasgada hasta conseguir hebras. Posteriormente, se hace hervir durante 10 minutos. Con ello, se logra el cambio de color y la docilidad del material. Una vez seca, está lista para empezar en el tejido del sombrero. Primero se inicia con 24 pajas. Se pone en 6, 2, 18, 24. Después se va uniendo y se bajan las pajas para abajo, entonces se teje de chulla en chulla. Entonces ahí va el proceso ya. De ahí luego metemos las pajas aquí en esta parte de 2 chullas. Entonces vamos y metemos así a las 2. Esto se llama engire. El sombrero tiene 3 partes: plantilla, copa y falda. El tejido se comienza por la plantilla y tiene en el centro una forma circular. Para tejer la plantilla y la falda no se requieren de instrumento alguno, pero se hace indispensable la utilización de la horma para dar forma al sombrero. También se usa una correa o cinta, preferentemente de cuero, que permitirá ir apretando y templando el tejido. La habilidad manual de la artesana dará la calidad al sombrero. Concluido el tejido de la falda, se hace el rematado de derecha a izquierda sin cortar las pajas sobrantes. En campo nos traen así los sombreros. En primer lugar yo le azoco, este remate le dejo delgadito. Después le meto en las hormas, en los moldes que tengo ahí. Después se le da el blanqueado. Después se le da estas figuritas de aquí, ¿ven? Como corazoncitos. Después se le da la forma a las faldas. Y por último se le pone el cintillo para entregarse al dueño. Y así ves. Bueno, chicos, ya observamos acerca de la paja toquilla. Continuamos, ¿no? La gran biodiversidad en la flora y fauna. Flora se refiere a las plantas, fauna se refiere a los animalitos. La diablada de píllaro, dice. La diablada de píllaro. A ver, por ejemplo, estamos en los ejemplos, ¿no? ¿Qué es la diablada de píllaro? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es la diablada de píllaro? Nos dice, ¿no? Vamos a ver. Como en cada inicio de año, pareciera que en el infierno se abre una puerta de escape para que cientos de diablos se liberen bailando y haciendo de las suyas por las calles de Píllaro. Esta es la Diablada Pillareña, una tradición que desde el año 2008 fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible y que cada vez acoge a más turistas. Son varias las historias que se cuentan sobre el origen de la Diablada, pero hoy en día lo que importa es liberarse del estrés y las presiones, bailar y disfrutar.
Esto se produjo de una tradición antigua que los españoles venían a llevarse a las mujeres de aquí del Ecuador. Y ellos se vestían de diablos, se ponían una máscara con un juguete para mandarles pegando, para que no se lleven a las mujeres. El turismo comunitario de Niza fue creado para venerar y disfrutar del imponente cóndor de los Andes. Deleitarse del cañón que forman los ríos Alausí y Guasuntos, para formar el caudaloso río Chanchan, Nariz del Diablo. El ferrocarril más difícil del mundo se encuentra en el cantón Alausí, por unas sólidas rocas que cubren la ruta. En la estación Cibambe se puede apreciar danzas ancestrales y un espectacular paisaje. Huigra cuenta con un clima tropical y una vegetación exuberante, llevándole a ser conocida como la eterna primavera. Cascada Angas. Una de las actividades que se puede realizar es la caminata de descenso a la cascada, donde se puede observar a plenitud la gran caída que forma el río Angas, que baja desde lo alto de la cordillera. Cascada Panamá. Otro atractivo turístico con los que cuenta Huigra, en cuyo alrededor se encuentra un bosque natural, donde encontraremos fauna y flora nativa, disfrutando de un hermoso salto que forma el río de aproximadamente 25 metros de altura. Esta ruta la complementa la calidez de su gente. Por esta razón, no puede dejar de visitarla. Con una vista que llama a disfrutar de los paisajes de la cordillera de los Andes,
nos encontraremos con la cascada de Santa Rosa de Chicho, donde podemos disfrutar y fotografiar la hermosa caída de agua que forma el río desde los páramos de Achupayas. Conchas petrificadas de Santa Rosa de Chicho Negro. Son consideradas como las más grandes que se han encontrado en el mundo. Están ubicadas a 3.920 metros sobre el nivel del mar. Las mismas que ahora contribuyen a forjar un nuevo atractivo turístico en el cantón Alaucín. Querer regresar. Bueno, chicos, ya vimos acerca de del cantón Alaucín, ¿no es cierto? Dice que es conocida como la ciudad de los 5 patrimonios. Entonces, los 5 patrimonios, ya vimos en el video, van a irle. El deber consiste en poner el título. Van a hacer un solo gráfico, chicos, un solo gráfico. Digo, o también pegar una imagen. Y a continuación hacen el resumen. Y no se olviden que si no pueden hacer el resumen, aunque se copien tal como está, pero tienen que trabajar en el cuadernito, chicos, ¿no? Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Investiga, pero antes, el cantón Alaucín. Revisemos. Cantón Alaucín. Ya. El cantón Alaucín se encuentra en la provincia de Chimborazo. Entonces, vamos a ver. Cantón Alaucín se encuentra en la provincia de Chimborazo. Entonces, aquí sería, ¿no? Aquí tenemos a la provincia de Chimborazo. Las fiestas de Píllaro eran en la provincia de Tungurahua. Y el cantón Alaucín que nos habla el texto estaría en la provincia de Chimborazo, chicos. Bueno, eso es, y a continuación vamos a trabajar, chicos, en lo que es la siguiente imagen. Pregunta 5, actividad 5, investiga. ¿Qué lugares dentro de tu cantón están considerados patrimonios naturales y culturales? Para eso vamos a ver un video. Dentro del cantón Cotacachi se encuentra la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, chicos, ¿no? Entonces vamos a ver un video acerca de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Por la gran variedad de ecosistemas que posee, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es una de las áreas de mayor riqueza florística y faunística del Ecuador. Ubicada en las provincias de Esmeraldas e Imbabura, constituye una de las zonas de conservación más importantes del mundo por su biodiversidad.
Este tesoro natural, con un alto potencial escénico y paisajístico, se encuentra aproximadamente a 2 horas de Quito. Para llegar a la zona alta se toma la Panamericana Norte hasta la ciudad de Cotacachi. Desde ahí se continúa durante 12 kilómetros de vía asfaltada hasta el ingreso al área protegida. Bueno, esta área protegida fue creada el 29 de agosto de 1968 y ya estamos pasando los 45 años con el objetivo de conservación dentro de esta área protegida. Esta área contempla una extensión de 243.638 hectáreas que están ubicadas en la provincia de Esmeraldas e Imbabura. Para que el turista nos pueda visitar, pues comentarles que dentro de lo que es Cuicocha tenemos uno de los atractivos principales del área protegida, que es la laguna de Cuicocha, que nosotros podemos observar. Y básicamente lo que nosotros tenemos aquí son actividades de senderismo, actividades de paseo en lancha. Tenemos una hostería que es bajo un régimen municipal, trabaja brindando algunos servicios como servicios de alojamiento, alimentación. Adicionalmente estamos con algunos emprendimientos, con organizaciones sociales en este caso, como comunidades, con quienes estamos trabajando en servicios de guianza dentro de la Ruta Sagrada. A 200 metros de la entrada, donde los turistas deben registrarse, está el Centro de Interpretación, que contiene información didáctica de la reserva. Además, hay un auditorio en el que se dictan charlas de educación ambiental, un pequeño jardín botánico donde se puede apreciar las diferentes especies de flora con las que cuenta el área y un vivero donde se producen plantas para reforestar las zonas degradadas de la misma. Al salir del Centro de Interpretación, en la parte posterior, se encuentra el inicio del sendero Ruta Sagrada, que tiene una distancia de 330 metros y recorrerlo toma alrededor de 45 minutos. El objetivo de este espacio es fusionar la cultura y la naturaleza. El sendero unidireccional cuenta con 4 estaciones: calendario solar, calendario lunar, sitio de ofrendas y baño ritual. Paradas que ayudan a explicar más sobre la cosmovisión andina. Este sendero es una muestra del trabajo que realiza el Ministerio del Ambiente junto a las comunidades, con el fin de armonizar los objetivos de conservación con la satisfacción del visitante. El sitio más visitado de la reserva es la laguna de Cuicocha, que se encuentra a 3.068 metros de altitud y posee un diámetro de 3.200 metros de largo y 2.300 de ancho, lo que la convierte en una de las lagunas más grandes de los Andes ecuatorianos. Esta reserva realmente se ve impresionante. Es algo que nos atrae y es una belleza de la naturaleza que todo... Bueno, ya en esta parte entonces, chicos, pueden hablar aquí acerca de la laguna de Cuicocha, en lo que es patrimonio natural y en lo que es patrimonio cultural. Ya saben, pueden hablar de las fiestas, de las tradiciones como el Inti Raymi, cómo se visten los hombres, cómo se visten las mujeres, ¿no? 6. Piensa y escribe 3 reglas para conservar los patrimonios de tu cantón. Aquí pueden poner, por ejemplo, en el patrimonio natural debemos cuidar los bosques y no quemarlos. Aquí también podríamos hablar del agua. Debemos cuidar el agua, no contaminarlos para que se mantengan, ¿no es cierto?, hasta el futuro. Ya que si lo contaminamos pueden morir los animalitos, los pescaditos, todos los animales que hay dentro del agua se pueden morir, entonces estamos matando a la naturaleza, ¿no? No contaminar el agua. Y también aquí podríamos poner dentro de los patrimonios culturales, pueden poner acerca de conservar las fiestas y tradiciones, o también las iglesias, pues también son patrimonios, ¿no? Sería pintar las iglesias, reconstruirlas si es que están así, medio poquito viejas, ¿no es cierto? Eso ponen aquí, ¿no? Pintar las iglesias o reconstruir las iglesias que están un poco dañadas, podría ser. Ponemos eso, chicos. 7. Si fueras alcalde de tu cantón, escribe 3 actividades que implementarías para promocionar turísticamente los patrimonios culturales y naturales. Entonces, como vieron, chicos, para promocionar los patrimonios, podríamos poner 1, crear videos realizando la invitación a los turistas a que visiten el cantón. Otra podría ser realizar revistas acerca del cantón para que la gente venga a visitarla. 3 podría ser también publicar en los periódicos las fiestas y tradiciones para invitar a la gente. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.